No. Ah, ya, sí, perfecto. Sí. Entonces, continuemos. Y vamos con la primera pregunta, ¿no, Laurita? Entonces, la primera pregunta, ¿necesita que la repitamos o seguimos con la segunda? Entonces, continuemos con la segunda, Laurita. Ya íbamos en la segunda, profe, que era que ante quién se presenta el proyecto de Re- ley. Repitamos la que para que quede clarito, no importa que se reitere. Vale, profe. De todas maneras, yo ya envié el documento ahí al grupo Listo. para que los compañeros lo puedan ver. Pero ¿Vale? hagámoslo aquí abiertamente para si quieren mirar la Entonces, grabación también. también, sí, señor. La segunda pregunta es, ¿ante quién se presenta un proyecto de ley? Puede ser presentado ante el Senado o ante la Cámara. Es decir, una propuesta puede iniciar su trámite en cualquiera de las dos cámaras, salvo el proyecto de ley de presupuesto que el gobierno no tiene que Con el presentar ante la Cámara. Perfecto. Sigue. ¿Listo? La tercera pregunta es, ¿cuál es el trámite que tiene una iniciativa legislativa? Entonces, la respuesta es, el proyecto es repartido a la comisión respectiva por la Secretaría de la Corporación. El presidente de esa célula designa al ponente. Este no es el autor del proyecto. Nadie puede ser ponente de su propio proyecto. La labor del ponente es rendir un informe en el que se señala la conveniencia o no de legislar sobre el tema propuesto y, en el caso de recibir ponencia favorable, se indica si la propuesta debe o no ser modificada. La ponencia puede ir en uno de dos sentidos: acoger o rechazar la iniciativa. En el primero de los casos, el ponente recomienda dar inicio al primer debate. En el segundo, archivar o negar el proyecto. Si les quedó clara o la vuelvo a repetir. ¿La entendieron, chicos? Repítela en todo caso. Repitamos cada uno. ¿Listo? Vale, profe. Y la pregunta es, ¿cuál es el trámite que tiene una iniciativa legislativa? El proyecto es repartido a la comisión respectiva por la Secretaría de la Corporación. El presidente de esa célula designa al ponente. Este no es el autor del proyecto, nadie puede ser ponente de su propio proyecto. La labor del ponente es rendir un informe en el que se señala la conveniencia o no de legislar sobre el tema propuesto y, en caso de recibir ponencia favorable, se indica si la propuesta debe o no ser modificada. La ponencia puede ir en uno de dos sentidos: acoger o rechazar la iniciativa. En el primero de los casos, el ponente recomienda dar inicio al primer debate. En el segundo, archivar o negar el proyecto. Listo. La otra Perfecto. pregunta es, ¿a quién rinde informe el ponente? El ponente le rinde informe a la comisión. La ponencia, una vez presentada a la secretaría respectiva de la célula, se publica en la Gaceta del Congreso y solo cuando se divulga en esta puede ser discutida en la comisión. Entonces la vuelvo a repetir. ¿A quién rinde informe el ponente, que es pues, el que ya había nombrado anteriormente, pues en la pregunta anterior? El ponente le rinde informe a la es presente pública eso y solo cuando se divulga en esta puede ser discutida en la comisión. La otra pregunta es, ¿cuándo se archiva una propuesta? Si el ponente pide negar el debate, la comisión discute esa recomendación y si la aprueba, el informe es archivado. En el caso de que la comisión no comparta esa sugerencia, nombra un nuevo ponente recogiendo la voluntad. Bien, si la ponencia es favorable, la comisión aprueba el primer debate y abre sus estudios. Entonces la repito. ¿Cuándo se archiva una propuesta?
Si el ponente pide negar el debate, la comisión discute esa recomendación y si la aprueba, el informe es archivado. En el caso de que la comisión no comparta esa sugerencia, nombra un nuevo ponente para que rinda una ponencia acogiendo la voluntad de la comisión. Ahora bien, si la ponencia es favorable, la comisión aprueba el primer debate y abre su estudio. Laura, qué pena. Dime. ¿Me confirmas la última palabra que dijiste? El primer debate y abre su estudio. La otra pregunta es, ¿cuándo un proyecto va a plenarias? Entonces dice, aprobada la iniciativa en primer debate, se rinde informe ante la plenaria de la corporación respectiva con base en una nueva ponencia que recoge el primer debate. En plenaria se discute si se aprueba o no la ponencia del segundo debate y se discute el articulado. Si se aprueba, se remite a la otra cámara donde surte el mismo trámite. Entonces, ¿cuándo un proyecto va a plenaria? Es la pregunta. Vuelvo a repetir la respuesta. Aprobada la iniciativa en primer debate, se rinde informe ante la plenaria de la corporación respectiva, con base en una nueva ponencia, que recoge el primer debate. En la plenaria se discute si se aprueba o no la ponencia del segundo debate y se discute el articulado. Si se aprueba, se remite a la otra cámara donde surte el mismo trámite. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando una cámara modifica lo que la otra ha hecho? Como lo nombré anteriormente, pues pasa por las dos cámaras, el proyecto pasa por las dos cámaras y pues esa pregunta por eso va con base a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una cámara modifica lo que la otra ha hecho? Se nombran comisiones de conciliación para que rindan un informe. Como por encima de pronto lo que he dicho. Eric, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Entonces la vuelvo a repetir. ¿Qué pasa cuando una cámara modifica lo que la otra ha hecho? Se nombran comisiones de conciliación para que rindan un informe sobre el texto definitivo del articulado. Ese informe vuelve a someterse a consideración de ambas plenarias. Si el informe de conciliación no es aprobado, el proyecto se archiva. Si es aprobado, queda tal como fue redactado por la comisión nombrada para el efecto. Entonces la repito de nuevo. ¿Qué pasa cuando una cámara modifica lo que la otra ha hecho? Se nombran comisiones de conciliación para que rindan un informe sobre el texto definitivo del articulado. Este informe vuelve a someterse a consideración de ambas plenarias. Si el informe de conciliación no es aprobado, el proyecto se archiva. Si es aprobado, queda tal como fue redactado por la comisión nombrada para el efecto. Listo. La otra pregunta es, ¿cuántos votos requiere un proyecto para ser aprobado? Y la respuesta es la mayoría, es decir, la mitad más uno del quórum. Si son Laura, 10, qué pena. Dime. Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que es que no lo alcancé a copiar. Vale. La pregunta es, ¿cuántos votos requiere un proyecto para ser aprobado? Y la respuesta es la mayoría, es decir, la mitad más uno del quórum. Creo que alguien me acabó de preguntar sobre eso. Sí, es que lo puedes deletrear, qué pena. Vale, tranquila. Es Q, U, O con tilde, R, U, M. Quórum. Vale, gracias. Vale. Si son 19 miembros, como ocurre en la comisión primera, se requieren 10 congresistas para deliberar y con 6 votos podrá aprobarse el proyecto.
Entonces la vuelvo a repetir. ¿Cuántos votos requiere un proyecto para ser aprobado? La mayoría, es decir, la mitad más uno del quórum. Si son 19 miembros, como ocurre en la comisión primera, se requiere 19 congresistas para deliberar y con 6 votos podrá aprobarse el proyecto. Y la última pregunta es, ¿el presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente? Y la respuesta es, lo que encontré dice que no, que el presidente puede objetar el proyecto de ley por inconveniente o por inconstitucionalidad. En caso, lo devuelve al Congreso. En las plenarias, el Congreso decide si son fundadas o infundadas las razones del presidente. Si las objeciones son fundadas, se enmienda el proyecto. Pero si el Congreso las considera infundadas y han sido alegadas razones de inconveniencia, el presidente tiene que firmar. Si las objeciones se producen por considerar que el proyecto lesiona la Carta Política, se remite a la Corte Constitucional para que decida. Firmado el proyecto por el presidente, es ley y se publica en el Diario Oficial del Estado. O sea, Laurita, ¿sí tiene que firmar el presidente o no? Pues es que yo quedé confusa en esa parte, profe, porque, o sea, lo que No, yo pero entendí, es que vos lo has dicho. ¿Tiene que sí, firmar o no? por eso, o sea, lo que yo entendí, porque al principio de lo que yo leí decía que no era necesario, que solo cuando él, o sea, lo que yo leí ahí, es que solo cuando él la considera como que hay inconvenientes o que hay una inconstitucionalidad, la devuelve y como que al momento de que ellos la modifican, él firma pues esa parte de que sí fue así lo entendí yo de lo que encontré, profe. Él A firma esa ver, parte y después pues ahí sí la prueba, es como decir que sí hicieron el trabajo debido y sí la aprobaron. a ver, Lina María, ¿qué opina? Profe, ¿sí me escucha bien? Perfecto. Pues según lo que le entendí a la hora y según pues, lo que tengo entendido de otras clases, o sea, el consejo y todas las salas para que pasa el proyecto legislativo o la norma, bueno, lo que van a aprobar, pasa por unos debates, pero hasta que el presidente no firme esa ley o esa legislación, bueno, lo que sea, pues no hay una sanción como tal y pues no se puede empezar a aplicar como tal en el país. O sea, según lo que yo tengo entendido, obligatoriamente el presidente debe firmar la ley para poder sancionarla y aplicarla. No sé si estoy mal. Felipe, ¿qué dice? Bien, Lina. Pues yo creo que, no, yo estoy seguro de que el presidente tiene que firmar el proyecto de ley porque pues para eso tiene que ser sancionada, ¿no? Y para ser sancionada tiene que firmarla el presidente. Aparte de eso, si sus argumentos son infundados, como dijo Laura, se pasa a la Cámara Constitucional, creo que, no recuerdo bien, a la Corte Constitucional. Y si la Corte dice que sí se tiene que firmar obligatoriamente, pues el presidente tiene que firmar. Entonces, sí es necesario que un proyecto de ley o una ley tenga que ser sancionada por el presidente. ¿Alguien más quiere opinión? Yo creo, o sea, no es que crea, también estoy de acuerdo con mis compañeros. Pongo en un ejemplo la ley que salió del 50% de descuento para las personas que están como en mora en la cuestión de comparendos, tanto de Bogotá como fuera de Bogotá. El Congreso El Congreso está esperando es que el presidente firme para ya llevarla a cabo. Qué pena. Bueno, esos son palabras. ¿Me repetís ese pedacito, Andrei, por favor? Profe, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros que tiene que, o sea, que el presidente tiene que firmar
mm, para llevar a cabo como tal o sea, para que la ley sea sancionada, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, pues por parte de movilidad, tengo entendido que hay una ley que están esperando que el presidente la firme del 50% de los comparendos, tanto de Bogotá, fuera de la ciudad de Bogotá, como un beneficio para los que están como mora. Y pues dijeron que en el transcurso de esta semana el presidente firmaba y ya era como una garantía, valga la redundancia, para que los morosos cancelen como una totalidad. O sea, por ejemplo, No sé si es que estoy mal. la primera parte está bien, pero lo de movilidad lo maneja cada ciudad, ¿sí? Y eso se está aplicando. Entonces hay una Sí, rebaja del 50%. pues por parte de las ciudades, cada ciudad maneja su listado No, de... pero el presidente no tiene absolutamente nada que ver con eso de movilidad. Cada ciudad maneja su propio estándar, cada ciudad puede determinar, como hizo Bogotá, de rebajar el 50% de las multas sin intereses, ¿sí? Pero lo maneja cada ciudad. Lo primero que dijiste sí es. ¿Alguien más quiere opinar? Profe, o sea que cuando se Yo, profe. sanciona, o sea que cuando se sanciona presidencial ya ahí pasa a publicarse en la Gaceta. Sí, exacto. Iba a decir Norma Karina. Eso, profe. O sea, Que si cuando se, dilo. que si cuando se sanciona presidencialmente ya entraría a publicarse en la Gaceta Oficial donde están todas las leyes, las sanciones. Entonces, todo para que quede sancionado tiene que ir la firma presidencial en todos estos eventos, ¿cierto? Una vez firmado pasa a la Gaceta y es publicado. O sea, nada pasa sin ser firmado por el presidente. Inclusive las extradiciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concede una extradición y para que se lleve a efecto de extradición tiene que firmarle el presidente igualmente. Entonces, casi todo esto, todas estas normas, todos estos procedimientos quedan sancionados con la firma presidencial. Lo de la extradición sí no pasa a ser publicado porque es un trámite, se le dice meramente administrativo, ¿no? Es una norma que se lleva, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser sancionado por el presidente de la República. Todo lo que saca el Senado, la Cámara, todas esas normas tienen que ser sancionadas para que entren en vigencia. Entonces, Tatiana Ojeda, Profe. ¿sí está? Tatiana. Profe, una pregunta antes de que continúe. Y cuando el presidente no las quiere firmar, o sea, no las firma y las pasa para que las revisen en la Corte Constitucional. No, cuando el Por presidente... lo menos como lo que pasó con la JEP. Cuando el presidente no las firma, lo de la JEP fue que entró a ser parte de la Constitución, ¿no? Pero cuando el presidente no las firma, tiene que argumentar por qué no las firma, ¿sí? Las devuelve al Senado. Y el Senado determina... Profe. Dime. ¿Quién habló? Qué pena, profe, interrumpirlo. Qué pena. Pues yo quería dar mi opinión. Yo digo que el presidente sí tiene que firmar, pero él no firmaría en caso de que el proyecto de ley tuviera algún inconveniente o por inconstitucionalidad o algo así, algún inconveniente, entonces las devuelve al Congreso. Pero yo digo que él sí tiene que firmar, pero entonces, pero no firmaría pues en esos casos, ¿no? Esas son las objeciones, pero estamos hablando de que cómo entra a regir lo que se ha decidido en las cámaras, ¿no? Tiene que firmarlo el presidente cuando considera que es conveniente. Laurita, léales el pedacito cuando no firma el presidente. ¿Qué pasa? Espérate un segundito que opine Lina María, a ver qué opina. Sí, es que, o sea... A ver, Lina. Profe, ahí se iba a preguntar, que ya va a decir Laura, pero
en este caso de que, es que bueno, ahí decía Laura, en lo que entendí, que cuando el presidente devuelve la legislación, bueno, la norma otra vez al Consejo, Hola. ellos consideran si fue, o sea, si tiene argumentos presidente para decirlo devuelve, porque o sea, no lo voy a firmar o no. Si ellos dicen que el presidente lo devolvió sin argumentos, ¿hay represalias contra el presidente? O sea, ¿hay un castigo, algo, o sea, No, hay un proceso no, a porque llevar? las normas establecen que el presidente puede objetarlo, pero generalmente la devuelve con argumentos legales. Y si lo devolviera sin ningún argumento, entonces el Senado lo manda a la Corte Constitucional para que le dé la legalidad o no de lo que se ha resuelto, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decía John, lo de la JEP. Ellos intentaron por todos los medios que la JEP no siguiera, pero lo que pasa es que en el momento que estuvo el anterior presidente, quedó dentro de la Constitución lo que corresponde a la JEP. Entonces, no pueden en este momento sacar normas que ya están dentro de la Constitución simplemente porque el Senado o la Cámara no deciden, no porque ya forma parte de la Constitución. Y todo, generalmente, todo lo que hacen las cámaras va, así sea sancionado por el presidente, la Corte entra a revisarlo, como lo de la cadena perpetua. Yo creo que oyeron al presidente diciendo vamos a estrenar esto con estos soldados y esto, pero no, y eso que lo que les decía anoche, él es abogado, pero pues no es penalista realmente, pero el procedimiento todo el abogado lo sabe. Y en este momento cometió el delito y no ha entrado a regir las nuevas normas, no pueden irlo a juzgar con normas que vienen posteriores. Sí, Normita, dime. Profe, es que me queda una duda. ¿Y cuando las firma el presidente del Congreso? No, pues es que para llegar al presidente tiene que ir con unas formalidades, unos protocolos, tiene que ir firmada por el presidente de la Cámara y de representante y del Senado, si ha pasado por las dos cámaras, para pasársela al presidente, ¿sí? Felipe. Profe, una pregunta. ¿Y más o menos qué plazo hay para que la Corte Constitucional... La pregunta, quería, o sea que cuando el presidente no quiere firmar y sus argumentos son infundados, pasa a la Corte Constitucional, ¿sí? Sí. La Corte Constitucional, ellos dicen si aprueban o no aprueban la ley, ¿sí? Sí. Y nuevamente, obligatoriamente, el presidente tiene que firmarla, sancionar. Entonces, la o Corte... ya con lo que diga la Corte, ya es... No, la Corte le ordena al presidente de la República sancionarla. La devuelve si es constitucional. Si no va en contravía de la Constitución, la devuelve para que la sancione. Pero léalo, Laurita, nuevamente. Ah, claro que iba a hablar Mateo, ¿era? Ok. Mateo. Sí, profe, porque... Sí, profe, es que la pregunta era que cuando se remite a la Corte Constitucional, cuando se lleva a la Corte Constitucional, que hay como un plazo o algo para que opere, o sea, para que solucionen eso. Generalmente cuando va a la Corte no hay un término estipulado, ¿no? Pero la Corte lo resuelve en un término perentorio de 30 a 60 días, dependiendo de la importancia de esa norma. ¿Listo? ¿Quién más iba a preguntar? Entonces lea la parte pertinente, Laurita, por favor. Ya, profe. Profe, o sea, yo quería aclarar la pregunta, porque creo que la interpretaron mal. O sea, la pregunta dice, ¿el presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente? Más no dice, ¿el presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente para que sea ley? O sea, ¿sí me hago entender? En la respuesta dice que él no está obligado a firmar si no está de acuerdo. Hasta que él no esté de acuerdo no se hace ley. Entonces voy a leerla para que me entiendan, o pues para dejarla clara, ¿sí? La primera parte que tú dices, hasta ahí, el presidente tiene que firmarla obligatoriamente.
punto. Ahí hay punto aparte. Entonces sí tiene que firmarla para que sea ley. ¿Sí? Pero Sí, por eso, en lo que yo leí, puede por eso al objetar. final aclara eso. Sigue, Ajá. sigue. Por eso al final aclara eso. O sea, la pregunta insiste que si él está obligado a hacerla independientemente de que esté de acuerdo o no, algo así, ¿sí? Sí. Entonces lo voy a leer. El presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente. Dice que no, porque él, o sea, el presidente puede objetar el proyecto de ley por inconvenientes o por inconstitucionalidad. En este caso lo devuelve al Congreso, o sea, si él no está de acuerdo, en plenarias el Congreso decide si son fundadas o infundadas las razones del presidente. Si las objeciones son fundadas, se enmienda el proyecto, pero si el Congreso las considera infundadas y han sido alegadas razones de inconveniencia, el presidente tiene que firmar. Si las objeciones se producen por considerar que el proyecto lesiona la Carta Política, se remite a la Corte Constitucional para que decida. Firmado el proyecto de ley por el presidente, es ley y se publica en el Diario Oficial. Entonces, no sé si ya me entendió, es pues como el importantísimo. contexto de la pregunta, porque tal vez lo tomaron hacia otra parte, ¿sí me entiende? Repítela, que es importantísimo el pedacito, que lo entiendan todos. ¿Listo? Entonces, cuando llega de las altas cámaras una ley al presidente, ¿qué pasa? Si está de acuerdo, ¿qué pasa? Y si no está de acuerdo, ¿qué pasa? Exacto, profe. Bueno, la pregunta es, ¿el presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente? La respuesta de no es porque, o sea, como lo dije anteriormente, no está obligado a hacerlo si él no está de acuerdo, más no quise decir que no tenía que firmarla para que fuera ley. Por eso, pues, el resto del contexto de la pregunta, pues hasta incluso al final, dice que firmado ya el proyecto por el presidente es ley. Y bueno, lo vuelvo a leer. Entonces, ¿el presidente de la República tiene que firmar el proyecto obligatoriamente? No, el presidente puede objetar el proyecto de ley por inconvenientes o por inconstitucionalidad. En este caso, lo devuelve al Congreso. En plenarias, el Congreso decide si son fundadas o infundadas las razones del presidente. Si las objeciones son fundadas, se enmienda el proyecto, pero si el Congreso las considera infundadas y han sido alegadas razones de inconveniencia, el presidente tiene que firmar. Si las objeciones se producen por considerar que el proyecto lesiona la Carta Política, se remite a la Corte Constitucional para que decida. Firmado el proyecto por el presidente, es ley y se publica en el Diario Oficial. Ya. Entonces, entrando en eso, con lo de la cadena perpetua, ustedes saben que la Constitución, dentro de la Constitución, no estaba establecido la cadena perpetua. Entonces, una vez sancionada la nueva ley de cadena perpetua publicada, va a la Corte Constitucional. ¿Ustedes qué creen que va a decidir la Corte Constitucional? A ver, Karen Carrero. Okay. Bueno, ¿Karen está? Karen. Entonces, me tomas nota de los que yo llamo y no contestan, es que no están. Por favor. Ok, profe. Igual yo ahorita había visto, no sé, pero bueno, yo te tengo cuenta. A ver, Andrea Abril. Profe, digamos, en este caso, obviamente la Corte Constitucional lo va a decir que es inconstitucional, ¿sí? Porque de acuerdo pues a lo que tú dijiste, en el artículo 34 está establecido que no se pueden, digamos, lo que son las cadenas perpetuas. Entonces, por ende, digamos, se supone que la Constitución Política de Colombia es como la Carta Magna, ¿sí? O sea, lo que está allí es, mejor dicho, por decirlo así, intocable, o sea, no se puede tocar, no se puede, digamos, modificar, o bueno, a menos de que hubiera una constituyente, o no sé cómo se le denomine en ese caso. Entonces, en este caso, no es inconstitucional, o sea, no se puede. Así de pronto, digamos, digamos en mi caso personal, siempre he dicho que pues el Congreso es el que se encarga de legislar y demás. Obviamente debería ser claro en este tipo de casos, ¿sí? Ellos más que nadie saben que es populismo, como tú lo decías ayer, o sea, por más de que ellos traten, incluso hace algunos años una concejal también, Gina Jiménez,
ella también había sacado lo mismo, e incluso a ella también se lo fallaron. Y ahí tuvieron que haber tenido como ese precedente para no haberlo vuelto, o sea, para que no volviera a suceder. Exacto. Muy bien. O sea, es más, si inclusive estuviese bien proyectada con una reforma que no lastimara los intereses de las víctimas, de que realmente fuera una cadena perpetua que no conlleva nada al final, pero con esas prerrogativas y esos subrogados de que si llevan 25 años, buena conducta, han trabajado, pueden solicitar la libertad provisional, pues va al traste con la realidad de las cosas. Entonces, igual que lo de los soldaditos ahorita, entonces, que cadena perpetua, decía el presidente, pero no, ahorita se le aplica es pena máxima de 60 años, que es lo que establece la ley, ¿sí? La condena máxima en este momento en Colombia son 60 años, no más. Entonces, a ellos no les va a regir, digamos que pasara, un ejemplo, pero no entraría a regirles porque lo cometieron en este instante y no estaba presente. A ver, ya Janis. Profe, una pregunta, profe. Profe, tengo una inquietud al respecto a ese tema. ¿Este proceso va a ser un juicio militar o va a ser un juicio ordinario? Hablando pues ya del tema que habíamos visto qué día. En este momento, tengo esa duda. En este momento va para la justicia ordinaria, porque lo cometieron con un menor, ¿sí? Un menor particular que no tenía nada que ver, sobre todo que es indígena. Entonces hay unos agravantes. En este momento va para la justicia ordinaria, pero va a ocurrir lo mismo que con el chico grafitero. Seguramente los abogados van a pedir que lo dejen en la justicia penal militar. Los abogados que van a representar a la niña, a la familia de la niña, van a pedir que sea la justicia ordinaria. Profe, una pregunta. Ya, espérate y termino aquí este pedacito. Entonces, esa colisión de conflictos va al Consejo Superior de la Judicatura, quien es el que determina a qué justicia es la que la va a conocer, la penal militar o la ordinaria, y de acuerdo a los soportes, pero así es segura que esta vez es la justicia ordinaria va a llevar eso. Es más, ya les aplicaron, eso se llama el triple combo, ¿no? Les legalizaron la captura, les imputaron los cargos y les dictaron la medida de aseguramiento. Hoy pasó eso. ¿Qué pasó? Entonces, cuando les aplican estas 13 juicios, les preguntan, ¿ustedes reconocen haber cometido el delito? Entonces, todos dijeron que sí, unos dijeron que habían estado presentes y habían sido testigos y no habían hecho nada, entonces reconocieron, pero que no habían tomado acciones sobre la menor, pero reconocieron el delito. Entonces ya ahorita va un juez que se llama de conocimiento y la imputación de cargos es como la acusación, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando reconocen los cargos, directamente va al juez que le corresponda de conocimiento y la imputación de cargos le sirve a él como base para dictar, ya llegan a dictar sentencia. Entonces, la sentencia para ellos va por debajo de los 40 años no está. Seguramente el que no tuvo acceso con la niña, acceso directo, acceso carnal abusivo, seguramente la pena va a ser menor, ¿sí? Pero para los que tuvieron el acceso carnal con la niña, la pena mínima que les van a meter son 40 años o inclusive a los 60, porque es una niña muy chiquita, es una niña menor de 14 años y el agravante es que es una indígena. Profe, yo tengo una preguntita con respecto al tema. Profe, yo también tengo una pregunta. Levanten la mano así, a ver, primero aquí Andrea que dijo y después sigue Eri y después Daniel. Andrea y después Laura. Profe, yo tengo una duda, o sea, o una inquietud. Si a estos militares les dan una pena como de 40 años por una buena conducta, por portarse bien, juiciosos, ¿les rebajan la pena? Entonces, lo que ella pregunta es... Por el delito que cometió.
Lo que ella pregunta es, en lo penal se llama subrogados penales. Los subrogados penales son los que contemplan rebajas de penas o reconocimiento por trabajo. Ellos no van a tener ninguna rebaja, ¿no? El hecho de haber reconocido que cometieron el delito, por ejemplo, en un hurto, en un homicidio, en una estafa, tiene de una vez el 50% de la rebaja. Pero en los delitos de acuerdo, profe. sexuales abusivos con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y otros delitos no tienen ninguna rebaja, absolutamente ninguna. Si entraran con lo de la cadena perpetua, de pronto a los 25 años, podrían pedir la libertad como quedó estipulado ahí porque cometieron unos errores en esa norma. ¿Quién seguía? Yo, profe. A ver, Eric. Profe, bueno, pues yo tengo entendido que que todos los delitos son negociables menos cuando hay relacionado un menor de 14 años. Entonces, cuando hablamos de la justicia ordinaria y la justicia militar, en las dos justicias rige esta norma, o sea, de que independiente de 14 años no tiene ninguna rebaja. O sea, según mi conocimiento, solo rige en la ley 906 del 2004, que es el nuevo sistema penal acusatorio, ¿sí? En la justicia ordinaria. Sí. En la justicia penal no, penal militar no rige eso. Bueno, y ay, pero que se me acabó la paloma. Cógela mientras bueno, ya volví y le pregunto, profe. María. No, profe, yo. Lina, ¿no seguías tú? No, Daniel. Ah, Daniel. Profe, ¿puedo preguntar después de Daniel? Sí. Profe, o sea, yo había dicho, yo había visto una fuente de la Universidad General que decía que a esos señores por declararse culpables, la sentencia decía acceso abusivo. Por este hecho dicen que les van a rebajar la condena a 8 o a 9 años, pues porque no fue no fue acto, ¿cómo era? Ese delito es actos sexuales abusivos